Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Presidenta, se recibió un oficio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en que solicitan se reanude la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema de alta dirección pública y la Dirección Nacional del Servicio Civil. ¿Quién mandó eso? La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ya. Ese estaba en... Ese es un proyecto que ingresó Sí, me a acuerdo. la Comisión de Hacienda hace tiempo ya, el año 2022. Ese proyecto no se ha tratado por la Comisión. ¿Y no le ha puesto tampoco el gobierno ninguna solicitud? Tuvo al principio tuvo urgencias y después fue por todos los superado otros por todos temas. los otros. Ya. Sí. Podríamos responderle a la Cámara que vamos a verlo en tanto podamos despejar la agenda que nos está presionando el Ejecutivo. Perfecto. Que no tenemos problema con el proyecto, pero es un tema de espacio. ¿Y tenemos alguno que ellos tengan pendiente para que podamos pedírselo? Revisemos, porque son expertos los diputados en sacarnos al pizarrón siempre. No, tal como vimos el día de ayer, nos quedan dos presentaciones de la Asociación de Generadores de Chile, el señor Camilo Charme, y de la Federación Nacional de PRs Chile, de la presidenta señora Yorki Riquelme, don Raúl Vera y don Rufino Evia, que están acompañándonos. Muchas gracias por su presencia y lamentamos no haberlos escuchado ayer, pero saqué la cuenta porque fui cronometrando las intervenciones y porque se excedieron todos. Y los tengo a todos identificados, justo faltaron los 10 minutos de ustedes, en realidad 14 minutos. Así que les doy la explicación del caso, pero solo eso fue la razón. Don Camilo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenos días, señora presidenta, y por su intermedio saludo a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. También veo al ministro de Energía y al representante del Ministerio de Hacienda. Como generadores de Chile hemos participado durante toda la discusión de este proyecto de ley, el cual ya lleva casi un año de discusión legislativa, más 5 meses de discusión prelegislativa, y la verdad que queremos ir directamente a los puntos que para nosotros son los principios que se están vulnerando, la innecesaria activación de un nuevo impuesto a las emisiones y la necesaria eliminación de la bolsa PYME. En ese sentido, nosotros estamos viendo con preocupación que de aprobarse conceptualmente este proyecto de ley, el mal denominado principio de autocontención, nosotros como generadoras queremos dejar a la historia de la ley que no participamos de apoyar este principio, ya que es una figura sin sustento constitucional ni reconocimiento legal, mediante el cual en verdad se está evadiendo la verdadera y necesaria discusión tributaria. Es decir, si el Ejecutivo necesita definir ciertas políticas públicas que son muy legítimas, que abra una discusión tributaria y que la habla en todo su sentido y vea cuáles son los objetivos de política pública y cuáles son los recursos que a través del fisco y a través de los ingresos generales de la nación se pueden cubrir. Pero aquí, y no es un eslogan, estamos lamentablemente en un sector de la economía que es la generación, enfrentando una reforma tributaria donde a solamente
a un sector y a un grupo de empresas en particular se le está agravando desproporcionadamente en este proyecto de ley. Y lo otro que nos preocupa de este proyecto de ley, señora presidenta, es que no está clara la trazabilidad del uso de los recursos. De hecho, analizado el proyecto de ley y las últimas indicaciones, vemos que solamente el 30% de los recursos comprometidos están destinados a ayudar a las familias hogares, a las familias electrodependientes y a las familias APR. Y estamos viendo que hay un excedente de recaudación en favor del fisco de cerca de 230.000 millones de pesos. Aquí lo vamos a señalar. Y las matemáticas, señora presidenta, son simples. Para el 1.8 millones de hogares, más las familias electrodependientes y familias asociadas a APRs, hay financiamiento suficiente, sin necesidad de contravenir en la Constitución y sin necesidad de poner en riesgo los contratos legítimamente suscritos por empresas a través de licitaciones lideradas por el gobierno de Chile. ¿Y cómo es esto? Primero tenemos los aportes de la ley de estabilización. Aquí tenemos 125 millones de dólares que ya están en la ley. De hecho, son los flujos que se han tenido que girar durante estos años. Pero además la propuesta del proyecto de ley siempre contempló 80.000 millones de pesos año de sobre recaudación de IVA y además 15.000 millones de pesos en resumen de multas SEC. Este total recaudado nos da en el periodo 25 a 2027 de 533.000 millones de pesos. Pero con los últimos ajustes que el propio Ejecutivo reconoció, bajar de 4.7 millones de familias a 1.8 y además los recortes temporales, hacen que el costo del subsidio no sea superior a 380.000 millones de pesos. Entonces la primera pregunta, señora presidenta, es ¿qué va a hacer el Ejecutivo con 153.000 millones de pesos de excedentes de recaudación? El proyecto de ley tiene una técnica muy curiosa que dice se autorizará a Hacienda, al fisco, hasta. Por lo tanto, podría no utilizar esos recursos en subsidio y poder utilizarlos en otros conceptos que pueden ser gastos generales, financiamiento de otras deudas o apoyarse en el ejercicio financiero del año. Lo cual a nosotros nos parece que en verdad aquí tenemos una especie de caballo de Troya donde hay un regalo griego que no se entiende muy bien hacia dónde va a seguir. Pero las matemáticas son así de sencillas, señora presidenta y miembros de la Comisión de Hacienda. Y estos 153.000 millones son antes incluso de que analicemos por qué se quiere presentar un nuevo impuesto verde a las empresas. Y aquí tenemos que, si sumamos los 80.000 millones de pesos que quiere considerar el Ejecutivo en 2 años, tendríamos ya 153.000 de sobre recaudación más 80.000, tenemos 233.000 millones de pesos que no se entiende por qué los quiere recaudar y menos se entiende en qué se estarían gastando. Recordemos que la discusión tributaria tiene que ser razonable, tiene que tener una causa clara, razonable, bien explicada y además tiene que ser proporcional, es decir, el beneficio que se quiere seguir tiene que ser adecuado con la carga que está planteando a ciertas empresas. Aquí lo bueno es que las familias ya están cubiertas, los APR están cubiertos y los electrodependientes están sin necesidad de gravar desproporcionadamente a las empresas de generación. Y no olvidemos, señora presidenta, que las empresas de generación hoy en día están invirtiendo en Chile. Nuestra industria es la segunda industria de mayor inversión en Chile después de la minería en transición energética, nuevas tecnologías, nuevos trabajos y remover tecnologías anteriores, ¿verdad?, sin subsidio público. Entonces, realmente no se entiende la lógica de la política pública. Por lo demás, recordar que la sobretasa de impuestos ya fue rechazada por la Comisión de Minería y Energía, que tiene una expertise en estos temas. Obviamente, nos vamos a resumir los principios constitucionales que el profesor Peña claramente estableció ayer y queremos recordar que siempre parte de esta discusión fue el compromiso del Ejecutivo de que todo el IVA extraordinario que se iba a recaudar en este proceso iba a ir a financiamiento. Entonces nos preguntamos, ¿el Ejecutivo no quiere cumplir con ese compromiso? ¿El Ejecutivo está utilizando este IVA extraordinario para otros fines distintos a los objetivos de la ley? Son preguntas válidas que uno se puede realizar. También en otro ámbito apoyamos la idea de eliminar la bolsa PYME, ya que de aprobarse esa idea se estaría afectando la estabilidad y la seguridad jurídica de los contratos, se estaría cometiendo una discriminación arbitraria respecto de un grupo muy pequeño de empresas de generación que están invirtiendo con esos contratos en la transformación energética de nuestro país y además obviamente ha puesto en riesgo la reputación y el riesgo país. Este es un proyecto que ha puesto lamentablemente
a Chile en los escenarios internacionales, pero de una manera negativa, al no cumplir los acuerdos con las empresas, que son los contratos, y al no defender el sistema de inversión extranjera. Así, la solicitud es concreta, señora presidenta, respecto a las indicaciones: aprobar la eliminación de la sobretasa transitoria de las emisiones, aprobar la eliminación de la bolsa PYME e incorporar a los APRs como beneficiarios directos del subsidio eléctrico. Respecto al proyecto de ley, aprobar que todo el IVA recaudado se utilice en favor de las familias, los electrodependientes y los APRs, y aprobar que el 100% del monto comprometido de multas también vaya a su destino. Así, señora presidenta, apelamos a la experiencia y a la autoritas que tiene la Comisión de Hacienda del Senado en hacer ver que el Ejecutivo no tiene claro cuál es el destino de los recursos y tampoco tiene claro por qué quiere sobre recaudar 230.000 millones de pesos que no van en beneficio de las familias, que era el único objetivo de este proyecto de ley. Muchas Con eso gracias. agradezco la participación, señora presidenta. Muchas gracias, don Camilo. Gracias por además respetar los tiempos. Y ahora le vamos a dar la palabra a la Federación Nacional de APR Chile. No sé quién va a hablar, si su presidenta. ¿Cómo está usted, señora Yorki? Buenos días, senadora. Buenos días, senadores y senadoras. Saludarlos y saludar al ministro también presente y a todos los que están en la sala. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradecemos la posibilidad de expresar nuestra posición respecto de este largo y complejo proceso legislativo. Mi nombre es Yorki Riquelme Maliqueo, soy presidenta de la Federación APR Chile, pero más allá de mi cargo, vengo como mujer rural, como dirigente de un sistema comunitario de agua potable de la Araucanía, sin fines de lucro, que todos los días enfrentamos una presión insostenible. Las alzas tarifarias nos empujan a la insolvencia y si no pagamos la electricidad se corta el suministro. No es una amenaza abstracta, es una angustia diaria, una tensión constante que se vive en cada comité, en cada reunión, en cada llamado de urgencia. Las situaciones de los comités y cooperativas de agua potable y saneamiento rural es crítica. El alza tarifaria supera el 70% en muchos territorios y el subsidio propuesto apenas cubriría un 30% de ese impacto, dejando a los APR con una carga insostenible. A esto se suman aumentos de insumos críticos como cloro, repuestos, bombas, materiales de mantención y transporte. Todo esto encarece aún más la operación. No podemos cumplir con la continuidad del servicio que exige la normativa y se pone en riesgo el derecho humano al agua. Y cuando este derecho se vulnera, no es solo un problema técnico, es una herida en la dignidad de nuestras comunidades por las cuales trabajamos a diario. Las compañías eléctricas ofrecen reprogramaciones de deuda, pero estas incluyen nuevos intereses y recargos, es decir, se transforma en un ciclo de empobrecimiento institucional, afectando la continuidad del servicio y la sostenibilidad de los APR. No estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones comunitarias que garantizan un derecho humano esencial en las zonas rurales, muchas veces sin el apoyo estatal suficiente. Desde la Federación Nacional APR Chile nos dirigimos a ustedes con la convicción que ha llegado el momento de actuar en decisión y responsabilidad frente a una crisis que amenaza la sostenibilidad de miles de sistemas comunitarios de agua potable rural en todo nuestro país. Desde agosto del 2024 hemos acompañado el debate legislativo en este proyecto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Energía y en el Pleno y ahora en el Senado, donde lamentablemente nosotros vemos que la tramitación se ha visto entrampada por exposiciones reiteradas que sin aportar nuevos antecedentes insisten en argumentos técnicos y económicos sin mirar de frente la urgencia social que los motiva. Esta reiteración que se ha vuelto constante en cada instancia legislativa deja entrever una dinámica desgastante de discusión que posterga soluciones concretas para los territorios. En ninguna de estas intervenciones se reconoció, ni siquiera se mencionó que en Chile existen 2.445 APRs oficialmente registrados que operan con eficiencia, resiliencia y compromiso comunitario. Tampoco se abordó qué derechos nos asisten, en qué condiciones trabajamos, ni en qué garantías constitucionales protegen a quien distribuyen el agua que da vida. Se ha dicho que el proyecto sería inconstitucional por vulnerar principios tributarios, pero nos preguntamos,
¿Qué principios nos protegen a nosotros? ¿Dónde está el resguardo al derecho humano al agua? ¿Qué garantías constitucionales protegen a las comunidades rurales que no pueden pagar la electricidad para distribuir el agua? Defender la lógica empresarial que nos rige y oponerse a un mecanismo de redistribución justa es, en contexto, en forma de invisibilizar el rol comunitario de los APR y de perpetuar su precariedad. No se trata solo de tarifas, se trata de conocer que el agua en zonas rurales no se gestiona como negocio, sino como compromiso colectivo. Y esa diferencia exige un trato distinto, digno y justo. Se insiste en los recursos fiscales serían suficientes sin necesidad de establecer contribuciones adicionales al sector eléctrico. Pero esa mirada ignora que el subsidio propuesto apenas cubre una fracción de la tarifa y que los APR requieren mucho más de un alivio parcial. Necesitamos un apoyo estructural para sostener nuestras operaciones, renovar nuestra infraestructura y garantizar el derecho humano al agua en condiciones dignas. Lo que sí existe es una urgencia social, territorial y ética. Cada día se posterga este proyecto, se profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y ya enfrentamos condiciones muy precarias. Cada semana de espera agrava la insolvencia de los APR, compromete la continuidad del servicio y pone en riesgo el cumplimiento normativo. Esta es una realidad que no puede seguir siendo invisibilizada. Por ello solicitamos formalmente a esta comisión, solicitamos el despacho urgente del proyecto, pero también advertimos que su aprobación sin corrección puede reproducir las mismas exclusiones que hoy denunciamos. No basta con ampliar la cobertura si se mantiene una arquitectura normativa que desconoce las condiciones reales de operación en los territorios. Proponemos en el proyecto incorpore 4 elementos esenciales para garantizar justicia energética y equidad territorial. Que se despache el proyecto a la sala sin más dilataciones, que se garantice un mecanismo expedito, automático y directo para los APR, sin someterlos a procesos de postulación que genera exclusión, que se incorpore un aporte real del sector eléctrico, entendiendo que esto no es solo un gasto fiscal, es una inversión en justicia territorial, sostenibilidad y paz social, que se reconozca el carácter comunitario, no empresarial de los APR y se les otorgue un trato digno que merecemos como garantes de un derecho humano esencial. Este llamado no es solo técnico ni presupuestario, es un llamado político transversal a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de justicia territorial, sostenibilidad y dignidad rural. Con respeto y firmeza, Federación Nacional APR Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yorki. Le vamos a ofrecer ahora la palabra al Ejecutivo. No sé si hay alguna pregunta de nuestros colegas para los invitados. Senador Kuchel. Pregunto a don Camilo Charme, por su intermedio, señora presidenta, Me tinco. ¿cuánto incidiría en el costo al consumidor de estos impuestos de 233.000 millones de pesos aproximadamente en la tarifa? Porque aquí estamos hablando de un monumento, perdón, un servicio que es monopólico, y todo el costo, todos los costos, como son monopólicos, se trasladan a precio. Aquí, al agregar impuestos que no corresponden, necesariamente van a precio y tarde o temprano hay que agregarlo porque de lo contrario no vamos a tener inversión. No vamos a tener inversión en generación, transporte, distribución, según donde caiga este peso. Y quiero saber si hay una estimación en ese sentido, cuánto incide en la tarifa, porque Chile ya está entre uno de los países más altos en tarifas eléctricas de América. Gracias, presidenta. Gracias, senador Kuchel. Don Camilo. Señor presidente, medio. Lo que estamos enfrentando aquí tiene dos derivadas. En el sistema de contratos en Chile tenemos contratos para clientes regulados y contratos para clientes libres. Para los contratos clientes regulados, que somos nosotros en nuestras casas, los pequeños comercios,
efectivamente esto se va a ver en las próximas licitaciones. Al poner mayor nivel de riesgo en los contratos presentes, las empresas en las futuras licitaciones van a incorporar esa prima de riesgo en los precios a licitar y por lo tanto las licitaciones futuras van a haber precios más altos porque el nivel de riesgo país aumenta. Y acuérdense que las empresas de generación se financian con el sistema internacional y una de las cosas que ha afectado directamente a este proyecto de ley es la confianza que ha tenido el sistema financiero internacional en la estabilidad y en la predictibilidad regulatoria y respeto de contratos. Respecto a los contratos de clientes libres, que son contratos directamente entre empresas y las empresas de generación, obviamente van a hacer un traspaso más rápido. Ahora, ¿en qué afecta eso? Que los clientes libres son las empresas que queremos que sean más competitivas, son las empresas que producen bienes y servicios en Chile. Y por lo tanto, el aumento obviamente va a afectar la competitividad de nuestras empresas y nos va a hacer menos competitivos en el comercio internacional en un ámbito geopolítico donde hay ya suficientes, ¿verdad?, incertezas. Entonces, que nuestro propio Ejecutivo ponga más incertezas en la competitividad de Chile tampoco se entiende. Pero lo más importante, señora Presidenta, por su intermedio el señor Kuchel, es que las familias, los APRs y los electrodependientes sí tienen financiamiento. Eso es lo bueno. Entonces, sin necesidad de gravar extraordinariamente con nuevos impuestos a las empresas. Eso es lo que está en el documento que presentamos. Senador Kuchel. Sí, Presidenta, pero como estamos hablando de un monopolio, las empresas pueden transferir esto a precio inmediatamente cuando pueden o si no en los contratos a futuro. A eso es lo que me refiero. Vamos a darle la palabra. Sí, efectivamente. Ahora, en la palabra monopolio, en el sector de generación hay más de 400 empresas que ofrecen energía. Por lo tanto, y es muy competitivo, se compite, por un lado, en las licitaciones que organiza la Comisión Nacional de Energía, y es una competencia por los clientes regulados. Lo que sí es que se van a incorporar en los precios que liciten, y esos precios que se licitan son los que después se traspasan a los clientes regulados. Por lo tanto, la prima de riesgo sube, los precios van a estar más altos en las licitaciones. Y en el caso de los clientes libres, también las empresas de generación compiten por estos clientes libres y se les va a transferir a través de las cláusulas de transferencia por aumentos tarifarios o por aumentos de tributarios. Vamos a dar la palabra al ministro que me la estaba pidiendo. Ministro. Sí, o sea, lo primero que quisiera aclarar, que esto lo hemos dicho desde un principio, que esto no tiene efectos inmediatos en las tarifas de las personas, que eso es algo que hay que dejar muy claro y creo que incluso el propio representante de las empresas generadoras, al no ofrecer un número específico de lo que va a pasar en la cuenta el próximo mes, lo está reconociendo tácitamente. Respecto del potencial efecto en futura subasta, eso es completamente indeterminado. Yo quiero recordar que estamos hablando de una sobretasa transitoria de 2 años. Si eso va o no a tener efecto en las primas de riesgo, bueno, ahí podemos tener distintas opiniones, digamos, porque las primas de riesgo y cómo eso podría afectar en los potenciales contratos, la verdad que ahí hay distintas posibles aproximaciones y obviamente cada cual puede tener su opinión. Pero quiero ser bien directo, esto no tiene un efecto en las cuentas de los clientes residenciales inmediatos y al ser, digamos, una sobretasa transitoria por solamente 2 años, su potencial para impactar las futuras subastas es discutible. Senador Kuchel y luego... ¿Por qué digo esto, Presidenta? Porque estamos hablando justamente de tarifas y el gobierno, la autoridad incide en las tarifas que son los precios. Y como hablamos de un sistema tan regulado, necesariamente las empresas en las distintas tajadas de esta actividad, generación, transporte, distribución, traspasan eso a los clientes directos o indirectos. Aquí se usan unos nombres que se me olvidaron, irremediablemente, y eso nos deja fuera de o en desmedro en materia competitiva con otros países. A eso me refiero. En cambio, que si hubiera competencia perfecta, es distinta la situación, pero no es así
con la actividad eléctrica. Por eso estamos hablando de tarifa y por eso estamos hablando de este proyecto. Gracias. Camilo. Sí, señora Presidenta, tenemos que disentir de la opinión del Ministro de Energía. Obviamente que es relevante en un sistema donde las tarifas se van actualizando con las licitaciones y las tarifas es un conjunto de contratos y los promedios de las señales de la certeza jurídica y las señales que se van hacia adelante van a hacer que los contratos tiendan a ser más altos. Y esto no es una opinión. La última licitación de clientes regulados que estaba dentro del marco de la discusión de este proyecto de ley hizo que solamente 3 empresas postularan. 3, cuando teníamos en periodos anteriores de licitaciones proyectos de licitación de 15, de 18 empresas. Entonces, claramente, esto no es un asunto de opinión, es un asunto de hechos. Este proyecto de ley ha atacado la certeza de los contratos, la confianza de las empresas y la confianza del sistema financiero para financiar proyectos que tiendan a bajar los precios con energía renovable. Entonces, tenemos que disentir de la opinión del Ministerio de Energía. Senador Macaya. Sí, con respecto a estos dos preguntas y un comentario. La primera es, a ver, ¿por qué no se ha incluido dentro de algo que hizo mención el señor Charmen y una pregunta para el Ejecutivo? ¿Por qué no se ha incluido dentro del financiamiento? Porque acá hemos tenido la discusión sobre el IVA y básicamente hemos llegado a la conclusión todos los miembros de esta comisión que este es un proyecto más bien de Hacienda, más bien de financiamiento, y que dada la situación macroeconómica y la deuda que tiene nuestro país, hoy día hemos visto cifras bien importantes respecto a esa materia, que estamos en presencia de una discusión sobre si el proyecto está financiado o no. Desde la perspectiva de los aportes de Hacienda, 20 millones de dólares, aportes de clientes que están sujetos al CSP de la ley 21.667, la sobrerecaudación del IVA, que es particularmente el aporte más significativo, que aquí Hacienda nos va a decir de que eso se va a un pozo y que eso ya está gastado, porque probablemente cualquier ingreso que entra a las arcas fiscales ya está gastado, pero en concreto, en las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿en cuánto se evalúan? Porque acá el informe de las generadoras dice que esto es 15.000 millones. A mí me llama la atención, bueno, y en la conclusión a la que ellos llegan es que hay excedente en favor del fisco de 153.000 millones, por lo tanto el proyecto ya está financiado. Mi pregunta es, ¿esa afirmación es incorrecta? Yo le hago la pregunta al Ejecutivo respecto a esa afirmación que está en la hoja número 4 de la presentación de la generadora. La segunda pregunta, a propósito de lo que estaba conversándose recién respecto a la incidencia en precios, probablemente no hay una incidencia directa en el precio de las cuentas de los consumidores finales, pero recién, hace pocos días atrás, el 30 de julio del 2025, la Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta 452, dio inicio a una licitación excepcional de corto plazo para los precios de la energía y para ver cómo suplir algunos contratos que se habían adjudicado anteriormente y que se van a tener que volver a licitar. La pregunta es, lo que terminemos fijando, lo que se termine generando en este proyecto de ley, ¿va a ser incidente, asumo, o va a ser parte de las definiciones o de los parámetros con los que se tome las definiciones de la Comisión Nacional de Energía? Yo me imagino que las generadoras van a estar mirando lo que ocurre en esta discusión para ver a qué precio postulan el costo de su energía en esta licitación. Mi pregunta es, tanto para el señor Charme como para el Ministerio, si es que se tiene presente o se tuvo presente al momento de generar esta licitación excepcional de corto plazo. Yo creo que la respuesta es sí, me gustaría tener la confirmación de aquello. Y por último, para la gente de la APR, yo valoro, y en eso entiendo que se ha dado harta conversación al respecto, valoro que hay una preocupación real, tanto del Ministerio de Energía como de los parlamentarios de la Comisión de Energía y también como los parlamentarios de esta Comisión de Hacienda en el tema de inversión en justicia territorial, sostenibilidad, paz social, que ellos manifiestan acá en su presentación. Y yo, a pesar de que incluso hay cosas que están fuera de las ideas matrices de este proyecto, como tiene que ver, como dice, relación con los paneles solares y otras cosas que entiendo que están dentro de
de la agenda del Ministerio de Energía, creo que se puede avanzar perfectamente y es compatible tener diferencias respecto del financiamiento de este proyecto con las aspiraciones no solamente de las aguas potables rurales, sino que también de los electrodependientes. Gracias, presidente. Gracias, senador Macaya. Ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, respecto de lo que tiene que ver con el financiamiento, yo quisiera recordar que efectivamente, al momento de iniciar este proyecto de ley, este es un proyecto de ley que nace como un financiamiento mixto. Lo que se hace es concebir un conjunto de mecanismos de recaudación que incluían una bolsa PYME que esencialmente movilizaba un esfuerzo privado de las grandes generadoras principalmente. Un cargo FED que estaba dirigido más bien a la generación distribuida y una sobretasa al carbón que estaba más bien dirigida a la generación termoeléctrica y junto con un pilar fiscal, ¿sí? Entonces, efectivamente, el pilar fiscal ha disminuido porque hemos ido disminuyendo el tipo de cosas que vamos a ir financiando con este proyecto. Hemos ido reduciendo el número de años, hemos ido focalizando el gasto, pero también hemos ido reduciendo todos los otros pilares. Yo quiero recordar que en el mensaje inicial... Otros pilares se refiere al del carbón y se refiere al cargo FED de la bolsa PYME, efectivamente. ¿Ya? Entonces, sí, muchas gracias. Voy a intentarlo. No todos tenemos sus capacidades, senador. Ordenen. Ministro, que no lo desconcentre el senador Me Lago. encantaría tener sus capacidades, senador, imagínese. Oiga, ministro, que no lo desconcentre el senador Lago. Siga. Voy. La sobretasa de el impuesto a las emisiones estaba concebida por 3 años y $5 para una recaudación que oscilaba entre los 210, 220 millones de dólares. Eso es lo que tenía el mensaje original. Lo que está proponiendo el último mensaje de indicaciones son 80 millones de dólares, o sea, una reducción del 60%. Cargo FED. Originalmente, el cargo FED estaba pensado en movilizar de ese segmento de la industria eléctrica cerca de 420 millones de dólares totales. ¿Sí? 3 años y, digamos, el cargo que se puso en su momento de 2 pesos el kilowatt-hora. En el último paquete de indicaciones, la expectativa de recaudación de ese pilar es 0. Con lo tanto, es una disminución del 100%. En la bolsa PYME hay distintas estimaciones de cuánto significaba de compromiso por parte de las grandes generadoras, pero efectivamente se redujo a 0, o sea, una reducción del 100% y una expectativa de, podemos discutir cuánto era, a 0. ¿Sí? Entonces, todos los otros pilares se han reducido en mucha mayor medida y lo que está haciendo el Ejecutivo en la última ronda de indicaciones es mantener la filosofía mixta del proyecto. Obviamente, el sector de las generadoras, que en esta vuelta es el sector gravado con esta herramienta de recaudación, no sorprende que se opongan. Bueno, yo creo que es difícil encontrar un momento en la historia donde el sector de la industria que es gravado por un instrumento de recaudación específico no se oponga. ¿Sí? Pero precisamente de lo que se trata es de mantener esta filosofía mixta sobre la base de esfuerzos razonablemente equivalentes por parte del fisco y por parte del sector privado para resolver un problema real. Y en eso yo quiero quedarme en lo que menciona Así es. la dirigente de la APR, donde lo que estamos proponiendo hoy día es una solución rápida al problema. Efectivamente, permite entregar un subsidio. Nosotros cambiamos, de hecho, nuestra aproximación inicial también en el gasto. En vez de establecer una bolsa de precios preferentes con postulación, que era un mecanismo administrativamente más complejo y que requería postulación, nos hemos movido a un mecanismo de subsidio directo que requiere financiamiento, no postulación.
Ya tenemos los registros de todas las APR incorporados en el registro del MOP, lo hemos utilizado para la implementación de la ley que elimina el recargo de hora punta, por lo tanto podemos llegar con este subsidio en un horizonte temporal rápido. Y por cierto, se hace de una manera equilibrada entre el esfuerzo del sector público y de la industria. Insisto, entiendo aquellos que se oponen sobre la base de que el pilar fiscal se ha reducido, pero los otros pilares se han reducido en mucha mayor entidad, tanto en números como en porcentajes, da lo mismo como uno lo mire. Los pilares que tenían que ver con el esfuerzo del sector privado se han reducido en un mayor número y en una mayor proporción. Y lo que está intentando el Ejecutivo es, con harto pragmatismo, disminuyendo números, disminuyendo expectativas de acceso a beneficios, quedándonos con aquello que es imposible seguir esperando. Y estableciendo, digamos, un mecanismo pragmático, porque en las otras cosas, pucha, nos podemos quedar discutiendo toda la vida en si queremos un mundo con más impuestos, con menos impuestos, porque obviamente hay una diferencia política muy grande en esa y es natural que lo haya. Pero por eso son instrumentos temporales y de una cuantía pequeña y limitada, porque lo que buscamos construir es una solución temporal que permita darle conducción a un problema real y urgente. Y por eso la invitación es que ojalá puedan acompañarnos con esta nueva ronda de indicaciones, que yo creo que lo que principalmente refleja es un ejercicio de pragmatismo que esperamos que los senadores de esta comisión lo valoren en esa justa dimensión. Gracias. Bueno, colegas, gracias a los presentes por su participación. Don Camilo, última intervención para que esto no se transforme en un diálogo con usted. Sí, es que por su intermedio, señor presidente, también el senador Macaya hizo una consulta a nosotros. Y es verdad. Lo que tenemos que entender aquí es que el proyecto original era para familias y era 4.7 millones de hogares. Obviamente, en ese diseño que siempre tuvo dudas todos los expertos, hoy en día son 1.8 millones más los electrodependientes más APR. Por ejemplo, según nuestros cálculos, APR necesita 4 millones de dólares al año. Por lo tanto, las familias asociadas a APR están financiadas con los recursos que nosotros señalamos, sin necesidad de hacer nuevos impuestos. Así declaran las matemáticas. Entonces, lo que no se entiende es por qué seguir insistiendo en implementar nuevos impuestos cuando el financiamiento ya está. Y lo otro, obviamente la bolsa PYME siempre fue una mala idea. Alterar los contratos de esa manera era una mala idea, y estamos muy felices que el Ejecutivo haya aceptado la propuesta de que nosotros también hicimos, de que los APR necesitaban un subsidio directo con las reglas de la ley que ya existen. Así que en eso estamos de acuerdo. Pero la duda que hay es por qué quieren aumentar en 80 millones de dólares en impuestos cuando el IVA tiene 80 millones de dólares también. Entonces, o ese IVA desapareció del juego, a pesar de que el compromiso era utilizar toda la recaudación. Esas son las dudas, señora presidenta. Y con esto agradezco la participación en esta sesión. Muchas gracias. Le agradecemos también a todos los presentes por la participación. Hemos con esto completado la ronda de todas las audiencias que nos pidieron como comisión, 10 empresas, organizaciones, expertos, entre el día de ayer y el día de hoy. Senador Ricardo Lagos. Sí, no, gracias. Yo me hago la pregunta, no quiero entrar todavía en el tema de fondo, porque yo tengo que tratar de entender bien la lógica que hubo detrás, del financiamiento compartido, etcétera, los pilares que ponía cada uno y que uno ya no están. ¿Qué hubiera ocurrido si la recaudación hubiera sido mayor en materia tributaria? Porque la explicación que me dan a mí es que esto tiene que ser compartido, pero que en el fondo, mire, ahora la participación del Estado baja porque hay otras necesidades que cubrir, porque faltan recursos a nivel global. Para otros bienes públicos todos muy importantes y loables, y yo a ojos cerrados los apoyo, supongamos que están todos buenos los objetivos. Pero ¿qué hubiera ocurrido si la recaudación hubiera sido mayor?
a la esperada, se hubiera más recursos, ¿hubiera aumentado la participación del Estado en este proyecto de ley? Así como en este la rebajan porque quieren financiar otras cosas, nunca sobra plata en el Estado, pero si hubiéramos tenido una proyección de recaudación sobre lo que habíamos estimado, ¿ya? En alguna de los... ¿Significa que este proyecto se habría visto beneficiado y usted le habría disminuido la carga a los privados? ¿La construcción de los otros pilares? Le dejo la pregunta que no tenemos cómo responderla porque la ocasión fue, pero me parece que... No sé, ¿por qué me tinca que no hubiera pasado eso? No, es una pregunta bien especulativa la mía. Si las condiciones financieras del Estado habrían sido mejores a las que fueron y que explican en consecuencia que a pesar de que el aumento, a pesar de que los hogares son 1.8 y no 4, en consecuencia las necesidades son menores de financiamiento y producto del aumento de las tarifas, el IVA va a permitir hacerse cargo en buena parte de lo que se requiere financiar, llego a contrario censo y me dice que no, que ahora falta recursos. Si a contrario censo hubiéramos tenido más recursos en el Estado de Chile. No sé qué. Sacamos luego la ley del royalty, sube el precio del cobre, hubiéramos tenido más recursos. El litro, pongamos lo que sea. Con la lógica que me dice, así como falta, entonces yo disminuyo porque tengo que financiar otras cosas, yo debo entender que el Ejecutivo sostiene que si aumenta la recaudación, ¿hubiera aumentado la participación en este proyecto? Hubiera aumentado, no mantenido, aumentado. No sé. No. Ya. Está bien, no pasa ver eso. Ya. Antes de dar la palabra al Ejecutivo, yo me quiero sumar a las preguntas que han hecho mis colegas. Uno debiera partir por preguntar qué pasó con los recursos que teníamos comprometidos con el exceso de IVA. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cómo se gastaron? Y obviamente con este nuevo impuesto, que es el impuesto al CO2, esta sobretasa, que claramente es cuestionable, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si todos los datos que teníamos era que era suficiente con la recaudación del IVA, estamos inventando un nuevo impuesto? Y en esa misma línea, yo lamento que no esté aquí la directora de presupuesto o el ministro de Hacienda, estamos pasando de $5 a $3 en la recaudación y cae menos que lo proporcional. Y por lo mismo es importante cómo se determinó esta recaudación, cuál es el impacto, cuáles son los números, no los tenemos, creo que es súper importante para efectos de lo que estamos discutiendo. Y me parece que es súper importante cuando dejamos fuera los dos componentes, que era el tema de la bolsa PYME, el tema del FED, ¿qué pasa, no es cierto, con esto? ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo se modelan? Con el ministro lo hemos estado conversando desde hace ya varias semanas, desde antes que llegara el proyecto a la comisión, que él me pedía que por favor lo viéramos y le decía primero que llegue. Y por eso para mí era tan importante aclarar que recién lo tuvimos una semana después de que salió de la Comisión de Minería y Energía. Entonces eso es parte de lo que discutimos. Y además hay otro elemento que yo se lo señalé perdón, al ministro, que no está puesto encima de la mesa y que sí importa a regiones como la mía, la del senador Macaya, la del senador Kuchel. No sé cómo será en las regiones del senador Lagos o el senador Insulza, pero el tema de las cooperativas eléctricas, que no están encima de la mesa y que también sufrieron producto de esta decisión, ¿no es cierto?, que se tomó en el pasado respecto de chutear o no pagar el cargo eléctrico. Y son temas que también tenemos que discutir. Ministro. Sí, me llevo su preocupación sobre efectivamente el tema de las cooperativas eléctricas que en su momento... que no son los APR o servicios sanitarios rurales, No, que están ya abordados en el proyecto y que no es un tema. Claro, y efectivamente digamos, es una situación en la que vamos a trabajar y encontrar, digamos, porque es un problema real la situación en que están las cooperativas eléctricas. Respecto de esto, digamos, ¿por qué la reducción de 3 a 5? Básicamente, de 5 a 3, sí, si no sería un aumento, digamos. La reducción de 5 a 3 efectivamente tiene que ver con la estructura de gastos a la cual fuimos llegando después de ir
corrigiendo a la baja las expectativas de cobertura y a su vez incorporando este mecanismo para las APR y los servicios, o sea, y los electrodependientes. Hay un rango relativamente extenso donde, digamos, una sobretasa transitoria para el sector termoeléctrico no tiene una gran influencia en la organización industrial, ¿no? Porque, y esto está estimado, digamos, dentro de la discusión sobre la reforma fiscal verde, hay un rango entre 1 y 5 de sobretasa, 1 y 8 de sobretasa, donde se estimaba que en ese rango no debería haber una influencia significativa en la organización industrial en la medida que fuera transitoria. Y dentro de ese rango, la elección de los $3 tiene que ver con, digamos, permitir viabilizar recursos para esta expectativa de gasto. Respecto de lo que señalaba el senador Lagos, difícil ponerme en situación hipotética, pero típicamente la presión por incorporar nuevos aspectos de gasto en el subsidio siempre está, digamos. Entonces, si hubiera habido una situación más holgada, no me cabe ninguna duda que también habrían habido más presiones de gasto. Las presiones de gasto están lejos de ser finitas, digamos. Para este sector, por cierto, menos todavía para la hacienda pública. Respecto de los escenarios de convergencia fiscal y su justificación, creo que quien está en mejor condición de responder esa pregunta es el representante del Ministerio de Hacienda, si me permiten pasarle la palabra. Le vamos a dar la palabra. Yo lamento, insisto, que no esté Hacienda acá, que no esté el ministro, que no esté... No, con todo el cariño que le tengo a usted, y lo sabe, que no esté el ministro o la directora de presupuesto en una discusión tan importante. Por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Claro, el ministro presentó la excusa, estoy yo en representación del ministro, pero estaba discutiéndose también el subsidio laboral, entiendo, entonces no podía estar acá hoy día, pero ayer vino a la comisión precisamente a mostrar el informe financiero y la idea era poder dar cuenta por qué para el Ministerio de Hacienda este proyecto tiene las implicancias económicas que mencionaba también el ministro Pardovo en un inicio respecto de la lógica del financiamiento mixto en el cual se planteó. La idea, también la mencionó el ministro Marcel ayer en su presentación, era siempre buscar fórmulas de financiamiento para un gasto como este que permitieran también mantener los equilibrios fiscales dentro de ese contrafactual al que hacía alusión el senador Lagos por su intermedio, Presidenta. Claro, si hubiésemos tenido siempre mayores recursos, quizás nunca se hubiera planteado la discusión en estos términos, pero los recursos no han estado desde el comienzo y siempre la responsabilidad fiscal ha sido orientada a la búsqueda de financiamiento para estos efectos. Y como bien decía el ministro Marcel también ayer, el financiamiento en este caso se buscó también por parte de los actores del mercado que tenían algún grado de participación en el descongelamiento de las tarifas y lo que eso implicaba. Ahora bien, se ha planteado la duda respecto del financiamiento exclusivamente con la mayor recaudación de IVA, en lo que a mí me parece que también desconoce parte del acuerdo. Vuelvo a insistir que era un financiamiento mixto, no era exclusivamente un financiamiento por parte del Estado, pero además en algo que puede ser a ratos medio contradictorio, se critica la idea de autocontención, pero se sugiere que esto se autocontenga a su vez con la recaudación del IVA, afectándola en contra de un principio que todos sabemos que es un principio constitucional en el sentido de la no afectación de la mayor recaudación que se pueda producir por el IVA. No la podemos destinar a esto, no lo podemos comprometer tampoco a eso. Ese compromiso sería inconstitucional de parte del Ejecutivo y no estamos disponibles a ese nivel de afirmación, digamos. Los recursos, como bien sabemos, son fungibles en el sentido que ingresan al presupuesto de la Nación y luego se destinan a distintos gastos que están comprometidos. Eso no es ninguna novedad respecto de la mayor recaudación que se produce con los distintos recursos. La pregunta es si es que hay un espacio para un mayor aporte fiscal, y la verdad que el aporte fiscal que se ha hecho hasta ahora es
lo máximo que se puede hacer en términos del esfuerzo, dadas las restricciones presupuestarias que hay. Esa es nuestra posición al respecto. Senador Macaya. No, es que yo, bajo el criterio que acaba de enunciar el señor Safi, obviamente, bajo esa misma lógica tampoco... ¿Senador Safi? Señor, Ex embajador. señor Safi. Ex embajador. Es que bajo ese criterio tampoco, o sea, sería absolutamente arbitrario e inconstitucional estar hablando en esta reforma de que vamos a destinar el impuesto verde al financiamiento de esto. O sea, yo, bajo esa misma lógica que usted habla del IVA, donde bajo el principio de una afectación de los tributos, esta es una discusión que debería tenerse en el marco de una reforma tributaria. O sea, debería tenerse abajo en la Cámara de Diputados cuando se está discutiendo todo el sistema de financiamiento y la deuda pública que tiene Chile y toda la situación macroeconómica. Pero que usted nos plantee que bajo ese criterio no se puede entonces, el IVA no se puede destinar a esto, bueno, es la lógica con la que funciona el sistema tributario chileno. Por lo tanto, lo que hay acá efectivamente es una reforma tributaria y hay que reconocerlo. Quizás a partir de esa falencia de lo que se está planteando con el impuesto verde, en definitiva, es una reforma tributaria. Yo creo que lo que usted acaba de afirmar respecto del IVA es la confirmación de por qué no tenemos que en esta cuestión una discusión de tipo de energía, de un subsidio eléctrico, plantearlo como una cuestión que tiene una destinación inmediata. Creo que también altera los principios con los cuales se ha trabajado siempre en materia legislativa de impuestos en Chile. Yo me quiero sumar a lo que señala el senador Macaya. Esto también lo conversamos antes con el asesor y con el ministro. Y el drama que tenemos acá es que los cálculos que se han hecho en el Estado son malos. Ya fueron malos en la ley de cumplimiento tributario, donde se estimó una recaudación que era mayor a la que realmente hubo, y con esa mayor recaudación se calculó el presupuesto de la Nación. Hoy día no tenemos cómo solventar ese mayor gasto. Solo un dato, hoy día, y tenemos que corroborarlo, vamos a pedir oficiar al gobierno, pero el recorte para PMU supuestamente era de 3.000 millones, y resulta que van 9.000 millones. Y eso significa menos inversión para la familia. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Porque se hizo una estimación de gasto mayor que la real. Entonces, creo que tenemos que transparentar esto, porque, tal como lo dice el senador Macaya, esta es una reforma tributaria encubierta, como lo es la del tema del FES en educación, en que tenemos una reforma tributaria encubierta y no lo queremos decir. Y yo creo que llegó la hora en que sinceremos estas cosas, porque si no estamos engañando a la ciudadanía y estamos metiendo la mugre bajo la alfombra. Entonces, yo insisto, lamento con todo el cariño que le tengo a Francisco Safi que no esté la directora de presupuesto, por último ya, el ministro está en otra tarea, que esté la directora, porque los números son súper importantes para decisiones que tenemos que tomar nosotros. Francisco. Gracias, Presidenta. Lo cierto es que, como dijo el ministro Marcel ayer, también no se trata de una reforma tributaria encubierta, sino que se buscan fórmulas para tener los suficientes recursos que requieren los proyectos. La discusión respecto de los cálculos de ingresos fiscales, yo entiendo que ha sido una discusión importante en la Comisión de Hacienda del Senado y también en la Cámara de Diputados, y se han hecho los correctivos necesarios para efectivamente estimar bien cuáles son los ingresos fiscales que derivan tanto de reformas legales como de las reformas legales anteriores, que este es un problema que se arrastra hace mucho tiempo en el Estado y el Ejecutivo ha tomado las acciones al respecto, especialmente la DIPRES. Si es que es necesario que podamos discutir esto también con la directora de presupuesto para que venga a dar cuenta de cuáles son las medidas que se han tomado, que a mi juicio son bien relevantes respecto de la estimación de ingresos. Sería bueno que también lo pudiéramos hacer, no hay inconveniente. Pero yo trataría de no confundir la discusión respecto de este proyecto en particular con los problemas que se podrían identificar o que se están corrigiendo respecto de las estimaciones de ingresos que están vinculadas con otras reformas del Estado. Eso. Ok, colegas, si les parece, entremos a ver el articulado para poder, que es lo que conversábamos antes que llegara el senador Lagos, que podamos votarlo el lunes que viene. Revisemos todo y el lunes, porque eventualmente podrían, tal como lo dijo el ministro, haber algunos ajustes que hacer y que tuviéramos el espacio para presentar esas indicaciones. Bien, me parece. Excelente. Ok, partimos entonces... ¿Podemos ser más constructivos que esto? ¿Podemos ser más...? Es difícil.
Llegando al límite, a la frontera. Ya, ministro, tiene la palabra. Señora presidenta, sí, efectivamente, el grueso de las indicaciones del Ejecutivo están dirigidas a establecer, en primer lugar, una reducción. La indicación 3H lo que hace es eliminar uno de los años. ¿Vamos a ir por las indicaciones primero o vamos a partir en el inicio? Si quiere, vamos por las indicaciones. Sí, sí, porque yo pensaba que era mejor partir por el inicio para que nos explique, digamos, uno a uno qué es lo que significa cada uno. El artículo primero tiene una sobretasa. Sí, Entonces, efectivamente. por eso yo pensaba que partiéramos por el inicio, es más ordenado. Perfecto. Y en el transcurso del articulado usted nos va explicando las indicaciones. Perfecto. ¿Les parece, colegas? Ya. Sí. El artículo primero efectivamente lo que hace es establecer una sobretasa para un impuesto que ya existe, que es el impuesto a las emisiones. Y esta sobretasa en un principio había sido establecida en $5 la tonelada. Y en esta última ronda de indicaciones se propone reducirla a $3 por tonelada y eliminar un año. Es importante a la hora de entender cómo funciona esta sobretasa. Esta sobretasa tiene un devengo anual, o sea, y también el impuesto tiene un devengo anual. Eso significa que todas las emisiones de un año se recaudan una sobretasa en la operación renta de cada año. Eso significa que la sobretasa, de aprobarse, sería recaudada recién en abril o mayo del próximo año. Por eso es que, entendiendo, digamos, la observación sobre que sea una reforma tributaria encubierta o ese tipo de, digamos, argumentos que hemos estado conversando en este año de tramitación, esta es una sobretasa cuyos recursos van a estar principalmente en el gobierno del próximo año, en el gobierno entrante. No son recursos que vaya a estar disponibles para el gobierno actual, ¿sí? El objetivo de... Senador Kuchel. Presidenta, esta sobretasa se recauda finalmente de las tarifas que pagan los consumidores a las empresas, porque las empresas, ¿de dónde sacan los recursos? ¿De dónde sale la recaudación de esto entonces? Los contratos, o sea, los precios de energía son contratos que, en el corto plazo, son contratos que ya están firmados. Y por lo tanto no hay un traspaso. ¿Pero quiénes pagarían esto, ministro? Lo pagan las propias, como además... ¿Qué empresas? Las titulares de ¿Todas los las activos empresas? ¿Una empresa? ¿Dos empresas? ¿Quiénes? de su caja. De las cuentas. Obviamente de sus ingresos, de su capital, de su negocio, pero no necesariamente, pero no es evidente que todas las sobretasas, especialmente las transitorias, sean traspasables a precio. Eso depende de un conjunto de particularidades. Ministro, senador Lago. Yo no tengo dificultad en seguir un razonamiento lineal, que es lo que yo más me adapto a las cosas fáciles, porque las empresas van a pagar la sobretasa de sus recursos propios. Ya. Usted se imagina que van a emitir capital, acciones para poder recaudar más plata para pagar la sobretasa, o vendrá de sus ingresos, muy probablemente, del giro.
O sea, ¿qué se imagina usted? O sea, dígame usted qué se imagina para yo entender, porque si no puedo Está entrar a la pensando. empresa a preguntarle a la empresa cómo cree usted que va a pagar esa sobretasa. está bien. Yo creo que y ella una pregunta y ella me va a está decir bien. algo. Entonces, seamos realistas. Y lo que dijo el gremio recién fue que ellos esperaban que hubiera un efecto eventual en subastas futuras, pero tampoco fueron capaces de Ministro, pero usted es ofrecer el que está haciendo la ley, no la Sí, empresa. está bien, por eso. Y si quiere que la posición del Ejecutivo, y que es consistente con la literatura, es que los cambios transitorios y acotados no necesariamente se ven reflejados en el producto final. Eso es lo que dice en general la literatura. Usted tiene razón en su razonamiento lineal en equilibrio y respecto de cambios permanentes. Cambios transitorios y cambios moderados no necesariamente se reflejan en los precios. Eso es, digamos, la conclusión, yo diría, bastante general de la literatura económica. Senador Kuchel. Entonces, ¿dónde se reflejan, pregunto al señor ministro por su intermedio, finalmente? Eso es lo que ocurre con los cambios moderados y transitorios. Sí, pero la pregunta es dónde se refleja, ministro. En la caja de las empresas. Eso ¿Y la caja cómo se arma? Y la caja se arma de una manera que tiene distintos componentes. Tiene sus ingresos y tiene también, digamos, su capital, su ingreso atrasado y su capacidad de traspasar eso a precios no es necesariamente uno a uno y no es necesariamente efectiva, digamos. Depende. Ministro, mire, primero este es un impuesto, ya usted llámelo como quiera, pero un impuesto que lo que busca es recaudar. Y no es correctivo, ¿ya? Primero. Segundo, es un nuevo impuesto que, a juicio nuestro, por todos los datos que tenemos, al menos de los economistas y expertos que nos asesoran, es innecesario, ¿ya? Porque esto estaría financiado. Tercero, a mí me gustaría que me explicara cómo de 5 bajado a 3 pasamos de una recaudación de 48.290 millones de dólares a 39.667. No me dan las matemáticas, no es proporcional. Esa baja de 5 a 3 no cuadra y me encantaría que estuviera acá. La recaudación que obtenían ya en el informe financiero no me calza. Yo soy solo abogado, puedo estar equivocada, puede que haya hecho mal el cálculo, pero me gustaría que me lo explicara. Después tenemos un problema que es legal. Esto es inconstitucional, porque está contraviniendo, ya al prohibir la indexación, está contraviniendo la ley 20.780 y me gustaría que hubiera un informe jurídico que respalde esta modificación. Y solo afecta al sistema eléctrico nacional, ¿ya? No afecta a los otros. Entonces también tenemos ahí un problema. Y tenemos otro problema, que no sé si lo resolvieron en la Comisión de Minería y Energía, que fue parte del debate con el secretario de la Comisión y el Ejecutivo. Entonces hay una serie de componentes en esta primera indicación que se ajustó, que tienen consultas y no tienen respuesta. Ministro. No hay ningún problema con detallar las estimaciones efectivas. La estimación con 5 era más bien 70, con lo cual es un poco una regla de 3. No es exacta la regla de 3 porque la estimación de... digamos, la estimación de generación varía y eso es lo que determina, digamos, la expectativa de recaudación, pero podemos detallarlo sin ningún problema. Creo que también podemos detallar sin ningún problema la respuesta a las observaciones constitucionales. Ahora, creo que quien mejor puede responder eso es Francisco, que se dedica precisamente a Perfecto, digamos, don Francisco. a ese tipo de cosas. Hoy día está de arquero. Está de arquero. Gracias, Presidenta, por su intermedio. No entiendo bien la objeción contra la ley 20.780, disculpe, pero la podría... Esa ley ya no se pueden prohibir las indexaciones y aquí esto hace una prohibición a la indexación de los costos. No sé si lo pueden revisar. Si pueden revisar esto. Lo voy a revisar, sí. Y nos responden después, como vamos a tener un espacio. Yo entiendo que sí, entiendo que ya, pero como es una duda que tenemos, para que lo puedan revisar y lo sí, resolvemos. No hay problema, lo voy a revisar.
Lo otro, la duda que tengo yo es por qué, o sea, va a tener un impacto recaudatorio el impuesto, pero el impuesto en su naturaleza no es recaudatorio necesariamente, sino que es un impuesto correctivo. Eso es lo que busca modificar las conductas. Entonces, cuando el impuesto es exitoso, la idea es que no recaude. Eso supone que en el sistema eléctrico efectivamente se van a tener que hacer algunas inversiones para evitar caer en el hecho grabado, pero en general los impuestos verdes, y por eso la mesa de trabajo que se propone también en el proyecto lo que busca es actualizar las normas vigentes del impuesto al CO2 que quedó del 2014 para ver efectivamente cómo se puede mejorar aún más su impacto en el cambio de las conductas más que en ¿Y la cuál dimensión fue regulatoria. cuál ha sido el reporte desde el 2014 a la fecha? Estamos hablando de 11 años de este impuesto. De la recaudación exacta, no lo tengo ahora tampoco. No, de recaudación y de corrección. De corrección no ha sido el esperado. Y esa es la idea de volver ¿Y a por trabajar. qué ahora tendría que ser esperado? O sea, sería recaudatorio. No. Solamente para complementar, porque esto está entretenido esta parte, porque uno dice, la idea no es recaudatorio, sino que es correctivo, precisamente para estimular una conducta distinta, pero para eso tiene que haber la posibilidad de que exista una conducta distinta. ¿No? Si no hay posibilidad de tecnológica o de sustitución del tipo de energía a generar, al final pasa a ser un impuesto recaudatorio, porque si no se puede adaptar la industria. No estoy diciendo que sea el caso, no hay ni modo. O sea, la pregunta no es nada que ha pasado en 9 años, 10 años, tal vez ha habido un cambio, ¿no? Ojo. Claro, sería importante saberlo. Sería bueno conocerlo si está muy diagnosticado. En términos generales hay un consenso técnico bastante grande en que este impuesto es excesivamente bajo para los estándares internacionales. La No, externalidad... perdón, ministro, ¿le puedo pedir que hable un poquito más fuerte? Sí. Que tengo dos aquí. En términos Charachero. comparados, este impuesto es del orden de más bien los $80 por tonelada en el mundo, sí, en la OCDE. Ya. Y digamos el costo de abatimiento, por así decirlo, el costo de la externalidad cuando se habla de este tipo, es más bien 30, 35, 40, digamos. Esos son los órdenes de magnitud de los que se habla cuando hablamos de un impuesto a las emisiones de esta naturaleza. ¿Y por qué si lo que busca es corregir, lo dejamos transitorio? No, claro, porque hay que recordar que también tiene una mesa de trabajo que lo que busca es hacerse cargo del permanente, porque la discusión sobre el permanente lleva mucho tiempo en Chile y parte de las conversaciones que hemos tenido en el contexto de este proyecto de ley es precisamente avanzar en, por un lado, obviamente aumentar el impuesto para ser efectivamente correctivo necesita aumentar, también necesita cambiar algunos de los instrumentos con los cuales se compensa, por ejemplo, avanzar en el mercado de cap and trade. Hay otra serie de cosas que se necesitan hacer y por eso es que se incluye una mesa de trabajo canalizando los esfuerzos que se han hecho durante este gobierno en materia de crear el consenso necesario para una reforma fiscal verde. Eso es lo que se incluye también en este paquete de indicaciones. A ver, ministro, como este es un tema que requiere harto detalle y va a quedar para que lo revisemos estos días, de aquí al lunes, yo le pediría, uno, que nos traiga el informe de lo que ha pasado con este impuesto verde desde que se aprobó la reforma del 2014. Sí, por supuesto. Dos, que justifiquen el que no es que es correctivo y no recaudatorio, porque yo creo que no va a pasar nada con este impuesto porque las empresas necesitan por un problema horario comprar. Y tienen que comprar donde no hay, ¿no es cierto?, empresas de energía renovable no convencional. Pero es un juicio mío, puedo estar súper equivocado, soy solo abogado. Pero me encantaría que me ratifique con el estudio que ustedes tienen de lo que pasó el 2014, cuál ha sido el comportamiento de este impuesto y por qué ustedes dicen que es correctivo y no recaudatorio. No. La naturaleza general de este impuesto es correctiva y por lo tanto lo que uno que debe avanzar en materia permanente es eso. Ahora, la inclusión de la sobretasa es por recaudación. La inclusión de esta sobretasa es para recaudar, esa es su función. Ya, pero lo que acaba de decir el experto del Ministerio de Hacienda Entiendo es que lo se que refiere a la espera es naturaleza que no general del recaude, impuesto, sino no de que la corrija. sobretasa. Pero, sí, Presidenta, pero me refiero a la naturaleza del impuesto Ya, y pero el efecto no, que lo que busca. está bien. Efectivamente, en este caso, el impacto de corto plazo va a ser una mayor recaudación, si eso no cabe duda. Si la pregunta es cuál es la naturaleza del impuesto y lo que busca hacer en su función de largo plazo. Ya, pero en este proyecto es recaudatorio. En este proyecto Para que no recaudatorio, nos sí. leamos la suerte entre Sí, no, gitanos.
Sí. no Es hay completamente recaudatorio. Sí. Sí, en este caso sí. Y por favor aclárenos los números, porque a mí al menos no me cuadran, más si el ministro me dice que era de 70 y no de... El dato que tenía yo era menor, 48. Ok, sigamos. Ministro. Bueno, las indicaciones 3, 4 y No. 5 tienen que ver con el artículo primero y que tienen que ver específicamente con esta sobretasa al impuesto. El artículo segundo tiene que ver con normas técnicas para la calidad del servicio. Aquí Este es el tema de cambiar el sistema de llamados de emergencia. Aquí hay una indicación en el numeral 2, en el artículo 134, de usted, senadora, del senador Macaya, del senador Provence y de la Sí, senadora 130 bis, 134. Claro, que lo que busca es eliminar el artículo 134. Lo que hace es eliminar el mecanismo de revisión por la Asociación de Consumidores y una hipótesis de activación de este mecanismo. Aquí una explicación de Y nuevo. el 130 también, ministro, que se lo saltó, que era el tema de quienes contestaban en caso de emergencia. Claro, pero ese no tiene una indicación. No tiene según yo. indicación, pero tiene modificaciones, que como íbamos a ver el articulado, Sí. que es importante también. Esto lo que incluye es mejorar, digamos, la redacción de las normas de calidad de servicio. Es para evitar que en el caso de emergencia las llamadas las contesten máquinas o solo call centers. Efectivamente. Sí. Eso es. Como vamos viendo el... Así es. Ok. Y el 134 es el que usted estaba viendo ahora. Así es. El 134 lo que menciona se refiere a la revisión de los contratos El 134, 6H, indicación 6H. que es una indicación, sí. Bueno, la energía que se suministra a los consumidores a través de contratos de largo plazo. Estos contratos de largo plazo se suscriben entre generadoras y distribuidoras en el contexto de unas subastas que organiza la Comisión Nacional de Energía. Estos contratos tienen unas cláusulas de revisión, ¿sí? Estas cláusulas de revisión, que es un procedimiento transparente, estructurado, solo pueden ser activadas por quienes son parte del contrato, que son las distribuidoras y las generadoras. Durante la mesa de trabajo... No, el Ejecutivo no puede hacerlo. No, el Ejecutivo no puede hacerlo. Tampoco en este proyecto de ley se permite que el Ejecutivo lo haga. Pero durante la mesa de trabajo, que participaron asociaciones de consumidores, las asociaciones de consumidores solicitaron participar activando este mecanismo. Las asociaciones de consumidores típicamente participan en los procesos que activan las distribuidoras o que activan las generadoras en las audiencias públicas y pueden aportar antecedentes, pero no pueden activar el mecanismo, ¿sí? Hoy, y la idea del proyecto de ley es proponer que sí lo puedan hacer, porque como pueden participar en el proceso posterior, ¿por qué no van a poder hacerlo al principio activando esto? Y así además... ¿Cómo así? Poder participar cuando comienza un partido, a decir que yo voy a proponer cuándo comienza un partido. Sí, efectivamente. Ya, Sí. no es menor. No, pues no es menor. No que sea malo, pero No, no es no, menor. pero esa es la solución. Perdón, señor presidente, es que parecía No, senador. que era un cambio menor. No. Tengo derecho a participar una vez que comienza un partido, y otra cosa es que yo quiera participar de un partido y además tenga la facultad de que comience ese partido. De jugar el partido. Claro. Sí, claro, Ya. por supuesto. Esto lo que permite es que las asociaciones de consumidores jueguen en el Crea partido. un espacio. Jueguen en el partido. Senador Macaya. Aquí, quizás que termine la explicación el ministro, porque quiero terminar de entenderla para ver si estamos en la misma. Ya, la idea es que las asociaciones de consumidores puedan activar el mecanismo, entendiendo que
en distintos espacios de la discusión pública ha salido esta idea de que eventualmente se puedan renegociar los contratos, que el Estado lo gatille, y esto le da una canalización institucional en un procedimiento que es transparente, que está aprobado, que es participativo, que está arreglado, que es parte de nuestro ecosistema institucional y que permite que finalmente los consumidores sean representados por la asociación que naturalmente tiene esa representación, porque efectivamente ni las distribuidoras ni las generadoras representan necesariamente el interés de los consumidores, y las asociaciones de consumidores se acercan un poco más a esa idea de representación. Entonces, si bien los consumidores residenciales son parte en el contrato, no tienen nadie que lo represente, y esto lo que permite es que los consumidores participen. Ese es uno de los incisos. El segundo de los incisos, que fue un inciso incluido a moción de los diputados digamos, en el primer trámite, lo que hace es extender las razones por las cuales se puede revisar. ¿Sí? En principio, las razones por las cuales se puede iniciar este procedimiento de revisión son relativamente acotadas. Y lo que hace es incluirlo a una cláusula más genérica de lo que la literatura comparada normalmente se denomina rebus sic stantibus. Cualquier cambio significativo en las circunstancias permitiría gatillar este tipo de, digamos, de revisión. Pero de nuevo, el procedimiento es el mismo procedimiento que existe. Esto es un procedimiento que se utiliza. Lo que pasa es que normalmente se utiliza para solicitar un aumento en el precio de la electricidad. Eso es lo que ha ocurrido en el caso del procedimiento que inició Acciona hace algún tiempo atrás, y Ibereólica hace un poco tiempo más también, donde ellos solicitaron que, debido a ciertas circunstancias, se aumentara. En ambos casos se rechazó, y uno de los casos, que es el que resolvió ya el panel de expertos, también se rechazó porque no consideraron que no se cumplían las causales. Pero en el fondo lo que hace digamos, esta disposición es habilitar a las asociaciones de consumidores, empoderar a las asociaciones de consumidores para que puedan gatillar el proceso de revisión. Y en un segundo inciso, que yo creo que podemos discutirlo separadamente, si la habilitación es una buena señal o no, y si, digamos, la apertura de causales, eso no es una buena señal, pero de eso se trata, digamos, esas son las dos. La primera de ellas, la incorporación de las asociaciones de consumidores, fue parte de lo que se discutió en la mesa de trabajo y fue parte de las cosas que incluyó el Ejecutivo en el proyecto original. La segunda parte fue incluida en el primer trámite por indicaciones de distintos parlamentarios. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero consultar al señor ministro sobre qué opinaron las asociaciones de consumidores respecto a un aumento en los precios de la energía, que a mi juicio es evidente en esto. Al iniciar el partido o durante el partido, no importa cuándo fueran convocadas, porque hay una tarifa, un impuesto adicional que necesariamente se va a traspasar a precio, porque esta es una industria regulada, según la literatura, como dice el ministro. Ministro. Yo, senador, no comparto su apreciación de que esta sobretasa transitoria se vaya a traspasar a precio. Y efectivamente, pero las asociaciones de consumidores en general se han manifestado a favor del proyecto. Ok. Senador Macaya. Sí, yo quería preguntar, desde el punto de vista de traspaso a precios es como más o menos evidente quizás, y quiero aprovechar la indicación 6H de la que se está haciendo cargo. A ver, efectivamente los clientes no son parte del contrato de suministro como actores del proceso de fijación tarifaria. Claro, hoy las asociaciones pueden participar en cierta audiencia, entiendo pero que no. Ya, la pregunta es, con esta indicación, los procesos que inicien las asociaciones, finalmente hay una posibilidad bien alta que se rechacen, porque hay una dentro de la legislación eléctrica vigente. Si no me equivoco, es el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos,
que habla de las causas no imputables al suministrador, que dice que los costos de capital o de operación para la ejecución del contrato hayan variado en una magnitud tal que produzca un excesivo desequilibrio económico en las prestaciones. O sea, eso va a hacer que finalmente el suministrador diga, yo aquí arrugo, me voy. Por eso, la percepción de que las asociaciones de las asociaciones de que los precios son altos no basta solamente por sí solo para que se renegocien los contratos. O sea, no sé si lo estoy entendiendo mal, pero cuando se trata de contratos regulados por ley y solamente es la ley la que autoriza renegociar los contratos, al final lo que vamos a generar es más riesgo en el proceso de generación y distribución, y cuando hay más riesgo en una actividad, ahí sí que se traspasa precio, pues, al precio de la licitación. Pues en el fondo, un riesgo permanente hace que esta cuestión termine subiendo. Comentario respecto de lo que acabo de preguntar y afirmar. Yo estoy de acuerdo, aunque los cambios permanentes efectivamente afectan el equilibrio de las cosas y eventualmente tendrían un efecto... Esto es temporal. Esto no es temporal. No, que ese cambio no. Ese cambio puede ser algo más... Por eso. Ahora, la posición de las asociaciones de consumidores es que ellos tienen una buena causa para solicitar la revisión a la baja. Eso es lo que ellos plantean. Sí. Ahora, yo creo que sería bueno, si quieren escucharlos a ellos, que vengan directamente. Yo no ¿Pero qué opina usted en términos de cómo va a incidir? Porque en el fondo una cosa es que uno entienda la posición de las asociaciones de consumidores como algo popular, como algo que se ve políticamente correcto, y otra cosa es que como autoridad regulatoria uno diga cuáles son los costos que van a pagarse por los mismos consumidores por una pretensión que quizás no es del todo correcta. Yo tengo la posición del Ministerio es que facilitar la participación de las asociaciones de consumidores canaliza una situación que existe y que no hay, y que eso no significa mayor riesgo para el sistema de subastos. Por lo tanto, esto es un cambio permanente. Entonces, una cosa es las razones que ellos estiman que tienen hoy en día, y que eso lo tendrá que determinar, el procedimiento, y eventualmente esto lo resuelve en última instancia el panel de expertos, verá, si tienen una buena causa o no. Solo espacio de participación. Pero su espacio de participación, nosotros estimamos positivo que se produzca ese espacio de participación, y creemos que al contrario, el argumento de que esto puede aumentar el riesgo de las subastas no es efectivo. O sea, uno siempre puede hacer ese argumento, ¿sí? Pero este es un procedimiento que es transparente, es reglado, tiene una estructura específica. Es muy distinto de hace poco, hace un par de semanas, y yo creo que es interesante la analogía. Hace un par de semanas salió un laudo del CIADI que involucró al gobierno argentino, donde el gobierno argentino, a través de su poder ejecutivo, lo que intentó fue modificar cláusulas de indexaciones de este tipo de contratos. Y eso redundó en una reclamación que fue acogida, y acaban de sancionar al Estado argentino en cerca de $700 millones. ¿Usted quería preguntar pero algo? Eso, yo sí quiero preguntar algo porque tiene que ver con Macaya. esto, si solamente una precisión, porque ¿en qué caso que tiene que ver con lo que está hablando? ¿En qué caso se puede renegociar? Porque tampoco llegaría a renegociar. Lo que establece el procedimiento no es de renegociación, es una revisión. Es parte de las reglas de la subasta. Las reglas de la subasta incluyen la Ley General de Servicios Eléctricos, y por lo tanto lo que se establece ahí es que hay un proceso de revisión. Eso es parte, si quieren, del contenido implícito de un contrato en la legislación vigente, y por lo tanto eso es parte, es un procedimiento institucional distinto de lo que observó el CIADI. En ese sentido, esto es una participación. En muchos otros países del mundo se permite la participación de la asociación. En Estados Unidos lo pueden hacer. ¿Cómo? Es que, todo es un poquito menos reglado, en ese tipo de cultura jurídica, pero pueden participar de este tipo de cosas. ¿De cómo participan en otros países? Lo que pasa es que no es exactamente aplicable a esto, porque nosotros tenemos un sistema de subastas bien único, y un sistema
de procedimiento de revisión bien único. Entonces, lo que estima el Ejecutivo es que la participación de las asociaciones de consumidores en este contexto es enteramente razonable. Senador Lagos. Sí, a ver, primero, entendiendo de dónde viene la pregunta del senador Macaya respecto de que el abrir este nuevo escenario puede generar un tema que termine traduciéndose en mayor incertidumbre y costo al final del día. Por otra parte, uno podría argumentar, porque no tenemos contrafactual, de que no generar espacios de participación también puede generar ciertas presiones o descontentos que puedan generar otro tipo de situaciones que también llevan a esa incertidumbre, por otro lado. Lo que me pregunta es la siguiente. Estamos hablando de un proyecto para un subsidio y reunir recursos para algo temporal y agotado en el tiempo. ¿Ah? No, por eso voy a... Vení llegando a la Comisión de Hacienda. Gobiérnense. Entonces, lo que quiero decir es que precisamente porque es este proyecto de ley, trata de hacerse cargo de un tema temporal, de un subsidio específico, de una sola tasa, ¿para qué introducir un elemento de carácter permanente que genere una cierta preocupación, no le cabe duda, en la industria o sus sectores? ¿Cuál es la necesidad que él pretende resolver dentro del objetivo de la idea de partir del proyecto? ¿Se entiende ahora, senador Macaya? Sí. ¿Ve que era buena la pregunta? Era buena. Ya. ¿Para entender la racionalidad de introducir algo? Ministro. Sí, Yo lo puedo compartir, pero Micrófono. más allá que yo lo pueda compartir entendiendo lo que tratan de hacer, si no sé si colabora al objetivo de resolver el tema principal. Ese es el tema. Ministro. el origen de este proyecto está cuando se hace la ley de estabilización tarifaria. Como parte de la discusión que se hizo en su momento, fue incorporar una mesa de trabajo que tenía dos objetivos. Ampliar la cobertura del subsidio, porque en su momento, digamos, la cobertura del subsidio fue lo que se pudo acordar en el contexto de esa ley. Se estimó que era insuficiente, pero que no había tiempo, digamos, para seguir conversando sobre nuevas formas de financiamiento. Entonces, encontrar formas alternativas de financiamiento que permitan expandir la cobertura del subsidio. Aprovecho a poner entre paréntesis que desde el principio eso significaba un financiamiento mixto, porque si fuera con financiamiento fiscal la respuesta era bien sencilla, digamos, no se necesitaba un nuevo proyecto de ley necesariamente para eso. Y otras políticas públicas que permitan disminuir los precios de la electricidad en un horizonte temporal más largo. Dentro de este segundo objetivo, en la mesa de trabajo, participaron las asociaciones de consumidores y ellos hicieron esta petición. Esto fue analizado y se consideró apropiado incorporarlo efectivamente como una regla permanente, pero los mecanismos de recaudación y el aumento, digamos, de la cobertura del subsidio siempre ha sido transitorio porque lamentablemente hemos sido capaces, o sea, ya está siendo difícil ponernos de acuerdo en lo transitorio, en lo permanente, sí, directamente era imposible, digamos. Pero este otro tipo de reglas, que son más bien permanentes, tienen que ver con eso, con el segundo objetivo de esta mesa de trabajo, y esa es la razón por la cual fue incorporado. Que para lo otro hayamos terminado teniendo una discusión solo permanente, con lo difícil que ha sido, bueno, ilustra lo complejo de también pensar en algo de financiamiento permanente. A todo esto, parte, y creo que lo dije ayer, digamos, creo que parte de la invitación del Ejecutivo en este paquete de indicaciones tiene que ver precisamente porque estas mismas dificultades yo estoy convencido que las va a tener el siguiente gobierno. Entonces, hay que tratar de, en lo posible, entregarle una política que no, o sea, que le dé un tiempo para preparar su propia respuesta frente a esta situación, digamos. Y por eso es que está incorporado el año 26 y por eso que hay también ciertas cosas para el año 27, digamos. Eso siempre ha estado en el Ahora, ministro, estamos claros que las asociaciones pueden levantar N temas, pero el que decide el CNE.
La Comisión Nacional de Energía arbitra sobre la base de... ¿Pero de quién decide? Se levantan X temas. ¿Están obligados a recoger los temas? La Comisión Nacional de Energía no puede iniciar el procedimiento. El procedimiento Ya. solo lo puede iniciar No. una distribuidora, una Escúchame, generadora. no me está entendiendo. Se levantan por las asociaciones de ciudadanos X temas. ¿Y qué pasa con eso que levantan? ¿Alguien está obligado? Si este artículo se aprobara, lo que podrían activar este mecanismo. Ese mecanismo se hace un procedimiento donde se le da traslado a las generadoras y a las distribuidoras que tendrán que dar su visión. Una primera decisión la adopta la Comisión Nacional de Energía y cualquiera de los otros tres podría ir al panel de expertos a desafiar esa decisión. ¿Y si la CNE no se hace cargo de lo que levantaron las organizaciones? Podrían ir al panel de expertos a desafiar esa decisión, ¿Y? igual que todos los demás. Y bueno, y eventualmente quien decidiría sería el panel de expertos, como ha sido el caso en las veces que se ha activado este procedimiento. Es un procedimiento institucional. Y en ese sentido recoge lo que ha sido, digamos, nuestra experiencia en la revisión de estos contratos. Se ha utilizado 2 veces ya. Ok. Bueno, una completa y la otra está en curso. Ok, seguimos, ministro. Bien, ese es el artículo. Se refiere al La siguiente indicación es Ese era el número 2. indicación, efectivamente, en el numeral 7 está Sí, falta el 3 y 4, que también son competencias de la Comisión de Hacienda. el 3 y el 4. El 3 establece procedimiento. Y el 4 es donde el artículo 151, donde se incluyen beneficios de subsidio para vulnerables, electrodependientes y eventualmente MIPYME y servicios sanitarios rurales. Sí, el artículo 147 lo que hace es establecer en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos un derecho a opción y una sanción asociada a aquello. Dice, ministro, el 147 lo que hace es establecer, ¿no es cierto?, que mediante un decreto se va a establecer el procedimiento para este efecto. Efectivamente. ¿Y el 151? Y el 151 el 151 establece que se refiere a que los precios máximos de que trata este título serán calculados por la Comisión de acuerdo con los procedimientos que se establecen más adelante. Y respecto de este, lo que se hace es agregar un artículo 151, digamos un inciso donde la calificación de los usuarios residenciales a la que se refiere este inciso se considerarán automáticamente como beneficiarios del respectivo subsidio a las personas electrodependientes que se encuentren inscritas en el registro de la respectiva empresa concesionaria del servicio público de distribución eléctrica. Lo que hace este inciso 151, el artículo 151, lo que establece es la habilitación legal para entregar subsidios. Esta habilitación legal para entregar subsidios exige unas ciertas condiciones de incorporación que tienen que ser, digamos, iguales para todo el mundo y es lo que y es de alguna manera lo que exige que el subsidio actual se haga mediante postulaciones, porque eso es lo que garantiza la igualdad de acceso, ¿sí? Recordar que nuestro procedimiento actual de subsidios ha sido objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República que valoró positivamente precisamente el hecho de tener este mecanismo de postulación abierto y transparente.
Uno de los aspectos que surgió dentro de la mesa de trabajo fue permitir que las familias de electrodependientes que estén, por un lado inscritas en el registro de electrodependiente y por otro también en el registro social de hogares, se incorporaran. Dentro de la calificación de beneficiario, y eso es lo que hace este inciso. ¿Tienen consulta al respecto? Senadores, ¿alguna consulta acá? Aquí quedarían los electrodependientes. ¿Y quién más? Solo los Solo electrodependientes. electrodependientes. ¿Y las personas vulnerables? Lo que pasa es que esto es para electrodependientes que estén inscritos en los el dos registros. registro. Ya. ¿Y dónde están los servicios sanitarios rurales? Los servicios sanitarios rurales, la incorporación como posibles beneficiarios está en una indicación del Ejecutivo más adelante. Ya, ok. O sea, solo electrodependiente. Ok, sigamos. El siguiente es el artículo 157. Sí, no alcanzamos a votar ahora porque quedan 7 minutos. Una pregunta, porque la secretaria hizo mención al artículo 2, número 3, que se está refiriendo a ese, el que es para pasar de regulado a no regulado, ¿es a ese artículo? No, de la posibilidad de pasar de clientes regulados a no regulados. ¿Es el que mencionó o no? No. No. Ya, eso. Sí, está bien. Aclárelo, ministro. Sí. Eso fue parte de la discusión en la mesa de trabajo, efectivamente, de encontrar mecanismos de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son un trabajo que llevamos varios años intentando implementarlo. Algunos de los senadores, de hecho, nos han hecho propuestas. Y parte de esas propuestas era disminuir el umbral de migración que permite migrar al mercado de los clientes libres. ¿Qué significa clientes libres? Clientes que compran su propia energía, ¿sí? En vez de, en el caso de de donde estamos ahora, Chilquinta o CG, dependiendo de la parte de la comuna, en Santiago, están dentro de su zona de distribución. Ahí no hay una negociación respecto de los precios, no hay un acuerdo, sino que simplemente son clientes regulados que tienen el servicio regulado a través de la concesionaria de servicio público de distribución. El diseño original de la Ley General de Servicios Eléctricos lo que hacía era establecer umbrales, ¿sí? Entonces, hay un umbral máximo a partir del cual, de alguna manera, solo se puede ser cliente libre, que es un umbral relativamente alto, que lo que hace es que, por ejemplo, los clientes mineros, los grandes industriales, no sean clientes regulados, sino que permitan tener su propia energía. La existencia de estos mercados en todas partes del mundo es importante porque es el principal benchmark que te permite, ver si los precios del mercado regulado y los precios del mercado no regulado son similares, si los servicios son similares, permite, un control de competencia, pese a que, como bien mencionaba el senador Kuchel, la distribución eléctrica es un monopolio natural y por lo tanto uno necesita generar estos benchmarks. Por otro lado, están los consumidores que siempre son regulados, porque su consumo es muy pequeño y difícilmente podrían organizar la licitación o acceder a un mercado que es más bien sofisticado. Y hay un umbral intermedio, ¿sí? Y ese umbral intermedio, en su piso, se puede revisar después de un procedimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia. El Ministerio de Energía hace un tiempo ya inició ese procedimiento y presentamos los antecedentes que nosotros creíamos que motivaban una revisión de ese umbral hacia abajo, desde 500 a 300. Eso ya fue aprobado por el Tribunal de la Libre Competencia y ya está implementado. De hecho, en estos momentos lo que estamos haciendo es capacitando pymes para que puedan aprovechar este derecho de opción si quieren, teniendo, toda la información disponible para poder acceder al mercado de clientes libres que les permite comprar su propia energía. Ministro, pero eso no está en este proyecto. Son las 12:26. Yo sugeriría
que podamos trabajar los equipos de asesores con sus equipos para que revisemos el articulado completo con las indicaciones. Yo pediría hoy día en la sala un plazo adicional de indicaciones si es que es necesario presentarlas, si no obviamente no se ocupa. Y tenemos un inconveniente y el viernes es feriado. Se me había olvidado a mí. Entonces, si le parece a la comisión, el martes votaríamos, cosa que puedan presentar las indicaciones el lunes, si es que hay. Si no hay, no hay problema. El lunes en la mañana. ¿Les parece, colegas? Para que el martes despachemos esto. Martes 12. Martes no, 19. ¿Sí? 19. Gracias, senador Macaya. Senador Kuchel. Una consulta al señor ministro. Fuera del proyecto, en su momento el ministro Máximo Pacheco anunció que íbamos a iniciar una tendencia a la baja en los precios de la electricidad, dado que habíamos hecho inversiones que aumentaban considerablemente la disponibilidad en generación, en transporte y en distribución. Bueno, yo sé que se nos atravesó la pandemia, etcétera, etcétera, malas políticas públicas a mi juicio, errores. ¿Qué ha pasado que eso no se concretó y que al final llevamos ya 3 aumentos de tarifa el año pasado, 2 este año y no sé cuánto más si viene algo por delante? ¿Qué pasó que eso no resultó? Porque yo, bueno, no pertenezco a esta comisión ni tampoco a la de Hacienda y no he podido percatarme qué resultó. ¿Qué es la de Hacienda? Perdón, no pertenezco ni a Hacienda ni a Energía, perdón, Minería. Y quiero que me ilustre, por favor, porque no sé en qué momento perdimos la tendencia a bajar las tarifas. Gracias. Ministro. Sí, obviamente, para explicarlo con el nivel de generalidad que requiere, digamos, una explicación corta, hay ciertas imprecisiones. Así que, pero voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. En dólares, los precios de la electricidad han bajado, ¿sí? El punto es que al momento del congelamiento en 2019, si recuerdan, el dólar costaba algo así como 600, 650 pesos, y hoy día está más bien en 950.000. Entonces, el precio en dólares ha disminuido, pero el valor del dólar ha subido significativamente, ha subido cerca de un 60%. ¿Sí? Entonces, el efecto a la baja en el precio en dólares se ve obviamente compensado por el efecto al alza del precio del dólar. ¿Sí? Eso explica algo así como 2/3 del proceso de estabilización, es solo tipo de cambio. Por otro lado, si bien hemos avanzado en sustitución de hidrocarburos, en sustitución de combustibles fósiles con energía limpia, que es más barata, el valor de los hidrocarburos ha aumentado mucho en este momento. Primero por efectivamente, como mencionaba el senador, por el estrés que tuvieron las cadenas de suministro producto de la pandemia, como también por la invasión de Ucrania. Es cosa de recordar cuánto costaba el litro de benzina allá por 2019, de haber costado 710 pesos por ahí, y hoy día cuesta 1.200 por ahí, digamos. Entonces estamos hablando de un aumento del valor de los hidrocarburos, 70%, 120%. El carbón llegó a tener aumentos del 300% en los últimos años. Entonces, efectivamente, la proporción de la energía térmica ha disminuido, pero el valor de esa energía térmica ha aumentado mucho más que la disminución de la proporción. Y finalmente también está el tema del congelamiento. Si la cuenta es bien sencilla, si nosotros hubiéramos publicado todos los decretos a tiempo, nunca se hubiera congelado los precios de la electricidad. Lo que hubiera pasado en 2024 es que los precios de la electricidad a nivel residencial hubieran bajado un 25%. Eso es cosa, digamos, cualquiera lo puede comprobar, digamos, es bien sencilla la cuenta. Y bueno, cuando uno mira la historia de los decretos tarifarios, el último decreto tarifario que me tocó publicar a mí, se publicó con 7 días de atraso respecto de la fecha en que tenía que entrar en vigencia. Si uno mira la historia para atrás,
el rango de atraso de los decretos tarifarios anteriores varía entre 80 días, el menor, Algunos y quedaron guardados en un cajón. 340 días, el Lo más sabemos, grande. lo sabemos. Entonces, Senador Kuchel. Bueno, le agradezco al ministro. Y otra cosa que lo hemos comentado, pero quiero preguntarlo aprovechando esta instancia, el potencial o la posibilidad que tenemos de incorporarnos a la disponibilidad de gas de Argentina, especialmente con Vaca Muerta, y conectar nuestros sistemas eléctricos con Argentina. Gracias. bueno, yo ahí la posibilidad. Nuestros envíos de gas están en el... Independiente de lo que pasó este invierno, donde tuvimos, digamos, algunas interrupciones producto de lo que pasó en el lado argentino, este año ha sido uno de los mejores, y el pasado también, en términos de intercambios de hidrocarburos con Argentina. Y es una muy buena noticia porque permite, digamos, a la industria en general también, a la generación eléctrica, acceder a precios más competitivos. Hoy en día, digamos, la institucionalidad necesaria para que eso vaya gradualmente aumentando está en curso. Este es un esfuerzo que no es solamente de este gobierno, esto es un esfuerzo, digamos, una política de Estado que se adoptó hace ya varios gobiernos después de lo que pasó a principios de siglo, donde hubo, digamos, un corte abrupto del suministro de Argentina, sacar enseñanzas de eso y establecer un nuevo mecanismo institucional que permita ir creciendo precisamente en eso, y obviamente las potencialidades son grandes y muy buenas. Digamos, el precio del gas argentino es cerca de un 30% más barato que el que uno puede acceder aquí. Entonces, obviamente, es una manera muy de corto plazo de conseguir costos más competitivos para la industria y para, digamos, la electricidad. Así que esta ha sido una política de Estado, nosotros la hemos continuado y seguramente el siguiente gobierno también la va a continuar también. Muchas gracias, ministro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le pediría que coordinemos con su equipo y los equipos de los senadores. Gracias.